adoptar medidas para mejorar la situación de las personas con autismo y generar políticas públicas para promover su bienestar es el objetivo de la ONU al establecer el día 2 de abril como el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo. El autismo es un trastorno que se presenta en la etapa de desarrollo durante la infancia y afecta a nivel mundial a 1 de cada 160 niños, y el 50% de ellos presenta discapacidad intelectual. En la Ciudad de México, 1 de cada 115 recién nacidos viven con esta condición, siendo los varones quienes tienen 4 veces más probabilidades de padecerlo. El autismo es una condición neurobiológica que se da en etapas tempranas del desarrollo y permanece durante toda la vida. De ahí la importancia de observar el desarrollo y comportamiento del niño. Las personas con esta condición tienen una dificultad para relacionarse principalmente de forma social. La comunicación es muy limitada. Tienden a tener como patrones de repetición, sobre todo en la comunicación. Este Día Mundial de Concientización sobre el Autismo busca precisamente que más personas tengan información sobre esta condición de vida para detectarlo y atenderlo a tiempo, así como evitar que se rechace o discrimine a quienes lo padecen. Las personas pues no comprenden a una persona que padece autismo. Dicen que las personas son raras, son extrañas, que tienen conductas que no son apropiadas. De acuerdo con los especialistas, existen distintos tratamientos psicológicos que resultan de gran ayuda, como la terapia conductual, terapia musical o terapia de lenguaje. Con imágenes de Manuel Hernández, Erika Sandoval, 21 Noticias. Y mira, la mañana de hoy, el Ángel de la Independencia y parte de la Avenida Reforma se pintaron de azul, ya que distintas organizaciones se reunieron para realizar una caminata con el fin de concientizar a la ciudadanía sobre el autismo, una condición de vida que afecta a 1 de cada 115 recién nacidos en la capital del país. Poco después de las 10 de la mañana, avanzaron sobre Paseo de la Reforma para culminar el recorrido en el Monumento a la Revolución. Escuchemos. Para que la gente haga conciencia de nuestros hijos, que dicen viven en su mundo. Mentira, viven en nuestro mundo porque hay un solo mundo y es para todos. Los niños con autismo, que no son autistas, son niños con autismo, es una condición de vida, hay que incluirlos. La gente desconoce toda la información alrededor del autismo. Para atender este padecimiento, desde hace un año fue inaugurada la primera clínica especializada en autismo en la Ciudad de México. Brinda consultas a niños y adolescentes hasta 17 años que no cuentan con seguridad social y son tratados por especialistas de primer nivel. En promedio se otorgan 40 consultas diarias, colaboran 5 psicólogos, 2 psiquiatras de niños, una terapeuta de lenguaje, una terapia física y una de masoterapia. Cada especialista recibe de 9 a 10 pacientes diarios. Hasta hoy se han otorgado 2.685 consultas de primera vez, de las cuales 24% han sido diagnosticadas con autismo. Si usted desea más información sobre esta clínica, puede llamar al teléfono de medicina a distancia al 51 32 0909. Y hoy también el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México realizó una feria interactiva sobre los derechos laborales de las trabajadoras domésticas para dar a conocer y respetar las garantías a las que son merecedoras. En la Ciudad de México, el 95% de las personas que realizan trabajos domésticos son mujeres y 9 de cada 10 no cuentan con un contrato laboral. Escuchemos. Uno de los temas fundamentales ahorita para la lucha de las mujeres es visibilizar el trabajo que se realiza en las casas, ese trabajo que se hace invisible y que se nota cuando no se hace. Se piensa que por estar en el ámbito de lo privado, en una casa, no tienen derechos o son trabajadoras, trabajadores como de segundo o tercer nivel.